Muy buenas noches. Este es un bloque más de las entrevistas del grupo GIT. El día de hoy nuestra entrevistada es Paola Contreras, ex presidenta del GIT. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Andy, ¿qué tal? Walter, buenas noches. Nada, un gusto saludarlos y encantada de poder apoyarlos en este nuevo bloque que está desarrollando el grupo, ¿no? En estas fechas ahora. Sí, muy importante para nosotros también. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más, empezaremos con el bloque de preguntas. Primero, quisiera preguntarte, Paola, ¿cómo decidiste estudiar en la uni y cómo fue estudiar en nuestra casa de estudios? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo tengo un hermano mayor, es un año, un año y medio, 2 años mayor que yo, y más o menos por ahí, entre conversaciones cuando estábamos todavía en la etapa escolar, surgió, ¿no?, el interés por estudiar en la carrera de primero arquitectura. Sinceramente yo pensé en estudiar arquitectura, pero conversando con él, ¿no? Conversando con él, conversando con otras personas, me dieron una gama de posibilidades un poco más grande con lo que es la ingeniería civil. Entonces, por ahí más o menos surgió el interés por estudiar la carrera de ingeniería civil. Ahora, ¿qué me inclinó a decidir la Universidad Nacional de Ingeniería? Por básicamente el nombre, ¿no? El renombre que poseía la universidad desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, iba también a ser como un reto. Eh, el interés por la carrera nació en conversaciones con mi hermano y el interés por la universidad en sí, por el reto que suponía el postular a una universidad nacional. Y es un gran reto, ¿no? Todos lo sabemos. Interesante, Paola. Y bueno, ¿y cómo empezaste tu experiencia laboral? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Fue durante tu etapa universitaria? Sí, yo empecé a trabajar desde que estaba en la universidad. Primero empecé trabajando en- como tutora, inclusive de un grupo de estudios. Luego también trabajé como en en el INEI, cuando habían evaluaciones censales de los estudiantes. Esos fueron los inicios de mi etapa laboral, por así decirlo. Pero ya más abocado a lo que es la carrera, empecé el 2020, más o menos, como practicante, ¿no? En una empresa en la cual yo no sabía a qué se dedicaban, no sabía el rubro en el cual ellos hacían sus operaciones, ¿no? Por ejemplo, se dedica a lo que es el montaje de prefabricados, pero yo me acuerdo que cuando recién escuché ese término, no sé si ustedes, pero yo en mi ignorancia pensé que prefabricados se refería a lo que son madera, ¿no? Estas casitas de madera que hay, ya, pero no, es algo completamente diferente. Si bien no es complejo a nivel de ingeniería o esto, porque es algo muy básico, es un espacio de 60 metros cuadrados nada más, no es muy difícil diseñar. Sin embargo, ya implica otros riesgos, otras complicaciones a nivel de gestión y logística, pues, ¿no? Y en el cual, bueno, también nos permite a nosotros desarrollar la parte de gestión de proyectos, ¿no? Más o menos en ese año fue mi inicio en la etapa laboral de la carrera en sí. Y ya luego se fueron aumentando las responsabilidades en el mismo lugar, en el mismo centro de trabajo, pero con más responsabilidades, ¿no? Entonces, vengo laborando ahí desde el 2020 hasta hoy. Mm, muy interesante, de 2020. Wow. Y, y Paola, cuéntanos un poco en qué te desempeñas actualmente, aunque ya nos has contado un poco de eso. Claro, como les comentaba, a ver, yo empecé como practicante de calidad, eh, básicamente apoyando, ¿no? Como cualquiera empezamos apoyando, porque no conocía. Entonces, tenía que estar ver más o menos qué es lo que se hacía, cuáles eran los procedimientos, los flujos de trabajo, todo lo demás. Entonces pasé por la etapa de practicante, pasé por la etapa de asistente y actualmente soy supervisora de calidad junior. Entonces me desempeño tanto en la parte de oficina técnica como almacén y campo, ¿no? A hacer las inspecciones pre-entrega de los productos finales.
Y cuéntanos, Paola, ¿y qué retos afrontaste tú para ser supervisora de calidad junior? Primero, reitero, es el desconocimiento sobre el rubro en el cual me desempeñaba inicialmente. Segundo, es que son el complicado de los horarios. Lo complicado de los horarios, otro problema también, como muchos van a pasar, como ustedes también van a pasar cuando termine la carrera y demás, es a veces, por más que se practique en la universidad, no es lo mismo estar a cargo de un grupo de personas eh, y guiarlos, ¿no? Para que hagan sus trabajos o supervisarlos para que hagan los trabajos que tienen que hacer. Entonces, siempre he considerado que el trabajo con los recursos humanos, con las personas en general, es lo más trabajoso a veces de una encomienda, ¿no? Pero creo yo que todo se puede, de todo se aprende, todo nos sirve. Entonces, un reto, sí, efectivamente fue manejar grupos de trabajo grandes y dispersos, ¿no? Porque en algún momento se tuvo a cargo muchas zonas y, y en poco tiempo nos pedían los resultados, ¿no? Cito un ejemplo, nos tocaban revisar zonas por el norte, zonas por el sur, zonas por el este, por el centro, y al mismo tiempo se tenía que hacer seguimiento y hacer seguimiento de las visitas nuevas, de las observaciones y demás, ¿no? Y reportar esos controles a gerencia o a oficina técnica para que ellos también hagan presión sobre los trabajadores. Pero bueno, básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Tiempo, manejo de personas, recursos y bueno, básicamente eso. Hay que darle mucho esfuerzo, ¿no? Para lograrlo. Sí, ¿Y cuán en todo importante, creo yo. y cuéntanos, cuán importante fue para ti ser directora de gestión pública y a qué retos te enfrentaste o se enfrenta un gestor público en la actualidad? Cuéntanos un poco sobre eso. Me acuerdo, el proyecto de gestión pública nació como un proyecto piloto cuando recién ingresé al grupo en el año 2018, junto con el presidente de ese tiempo. Había la posibilidad, ¿no? De considerar ese proyecto como uno nuevo dentro de la cartera de proyectos del grupo, pero no había ningún precedente, no había ningún grupo estudiantil de la carrera de ingeniería civil en ese tiempo que abocara temas de lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, en ese tiempo se podría decir que coincidíamos en el pensamiento de que a los profesionales de la carrera les faltaba, ¿no? Les faltaba añadir esa perspectiva a su gama de conocimientos, porque es importante, porque de una u otra manera nosotros trabajamos con la gente, trabajamos para la gente, entonces el hecho de desconocer procedimientos administrativos eh, que, que le competen a la carrera, considerábamos que era una falta que era necesaria cubrir. Entonces, básicamente para cubrir esa necesidad de falta de conocimientos de parte de los ingenieros civiles, es que queríamos crear, ¿no? El proyecto de gestión pública. Entonces, para mí fue, fue un reto, fue bonito que me encomendaran, ¿no? La dirección de este proyecto por primera vez, porque hicimos el proyecto piloto en un ciclo, tratamos de recopilar el temario, buscar a los ponentes, me acuerdo que ese año, y luego para cuando nació el proyecto me propusieron ser directora de él, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue complicado, porque fue la primera vez que me aventuré a dirigir un grupo dentro de la universidad. Ya para ese tiempo había sido tutora y había manejado grupos, pero obviamente no son iguales. Ningún grupo humano es igual. Entonces, fue un reto. Fue difícil, pero creo yo que todo el grupo acabó bastante unido y bastante comprometido con continuar, ¿no? Con este mismo proyecto de gestión pública y me dio gusto, me dio bastante gusto saber que luego de mí, el siguiente director fue alguien del proyecto anterior de gestión pública y el que siguió también perteneció al proyecto de gestión pública, lo cual es un buen indicador, nos indica que de repente las cosas se hicieron bien o se dejaron bien encaminadas, ¿no? Qué raro, eso es cierto. Un gran reto, ¿no? Todo es parte de la aventura, creo.
Ahora doy pase a mi compañero Walter para que él siga con las preguntas. Gracias, Andy. Muchas gracias, Andy, por el pase. Paola, buenas noches. Es de admirar todo lo que nos has contado, ¿no? Cómo comenzaste. Y además para nosotros, estudiantes de primeros ciclos, que estamos con todas las ganas ya de ir a trabajar, como quien dice, todas estas experiencias nos servirán bastante. Bien, yo quiero preguntarte un poco, mis preguntas van enfocadas acerca del GIT. Como bien sabemos, en nuestra facultad hay bastantes grupos estudiantiles. Muchos de los estudiantes ya ingresan enfocados en un grupo. Otros buscan aventurarse, experimentar, ¿no? Y ver qué es lo que les gusta. En tu caso, ¿cómo fue que conociste GIT? ¿Y qué te hizo decidir entrar al grupo estudiantil? El hate yo lo venía escuchando desde el año 2016, 2017 más o menos, a raíz de amistades, ¿no? Amistades en común que me mencionaban que era un buen grupo, que estaba bien estructurado, que tenían temas interesantes. Sin embargo, en esos años todavía no me animaba a ir, eh, diversos factores, pero en el año 2018 me acuerdo que un amigo me invitó, un muy buen amigo, se llama Jensi, ustedes deben de haber escuchado de él. Este, me invitó por enésima vez a la convocatoria del grupo. Entonces recuerdo que ese año yo a veces terminaba tarde en mis actividades en la universidad y para mi suerte la convocatoria de ese año fue en la noche, bien noche. Entonces me animé a ir así como quien dice, ¿no? Para ver de qué se trataba, qué tan bueno era, si era efectivamente lo que tanto escuchaba. Entonces fui, no era un grupo tan grande, por así decirlo, comparado a lo que ahora son las convocatorias, porque prácticamente son como convocatorias masivas, pero en ese tiempo no eran tan grandes, pero eran muy bonitas porque a veces te permitía relacionarte un poquito más, ¿no? Te permitía interactuar más con las personas. Eh, fue la primera vez que, por así decirlo, se podría decir que tuve una dinámica similar a lo que van a entender es una dinámica de entrevistas de trabajo. Es casi similar porque sigue la estructura de que unas dinámicas te dan la introducción, las dinámicas en grupo, te hacen hacer algunas tareas, creo, y luego sigue la entrevista personal, ¿no? Entonces me gustó bastante eh, porque salía del cuadro, ¿no? O sea, normalmente siempre es la gente busca encasillarse en meramente una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a hacer la actividad A y le pierdo completo interés por hacerlo A, por hacer otra cosa o de repente o no veo la manera de integrar conocimientos de diversas áreas para hacer otras cosas, pues, ¿no? Entonces me gustaba que ellos manejaban una especie de conocimiento transversal o buscaban aplicar los conocimientos de otros lados a la carrera. Eh, así que por ahí nació mi interés en el grupo, por ahí pasó la primera vez que fui a sus convocatorias. Me llamó tanto la atención que, como les decía, interactué bastante con lo que es la directiva de ese año. Estaba siempre ahí pendiente de ver qué es lo que hacía porque quería ver, ¿no? Quería no solamente ver los temas, sino ver cómo ellos podían hacer realidad cualquier cosa que se planteaba, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer esto, ya está bien, bacán, la idea es genial, pero ¿cómo la llevas a cabo? ¿No? O sea, no solamente ver el final, no solamente ver por ejemplo, para hacer una charla, a veces la mayoría va a la charla nada más, pero se despreocupan completamente por el proceso que lleva a cabo hacer una charla, ¿no? Entonces, me interesé bastante por todo eso y bueno, básicamente sería eso. Oh, sí, como lo mencionas, es impresionante cómo ha crecido el GIT, ¿no? Sí. Bastante, y eso se lo debemos a personas como tú, ¿no? Los miembros que nunca se vendieron desde...
desde años pasados. Bien, antes, la siguiente pregunta. Como bien, antes de volverte presidenta, ¿cuál fue tu recorrido en el grupo estudiantil? ¿Nos puedes comentar un poco? Yo fui miembro desde el 2018 y primero pertenecía al... Había un proyecto en ese tiempo que se llamaba Sostenibilidad, si no me equivoco. Era un proyecto nuevo que se creó. Este, nos asignaron algunos miembros ahí, pero como lo mencioné, yo estaba tan inmersa a veces en las actividades que hacía el grupo, que me propusieron ser lo que es apoyo de directiva en ese tiempo. Entonces, accedí, ¿no? Porque como que todavía las actividades no estaban tan concretas en este nuevo proyecto. Es difícil, ustedes deben de saber que es bastante difícil a veces cuando se crea un proyecto estructurarlo. Y si no se ha hecho todo un seguimiento anterior previo y un seguimiento actual es mucho más complicado porque hay varias cosas que quedan sueltas. Entonces todavía no estaban muy concretas las actividades en este proyecto, así que me propusieron ser apoyo de directiva de presidencia, ¿ya? Entonces, los ayudaba bastante en cualquier cosa que podía, tenía la posibilidad de asistir a cualquier tipo de las charlas que se daban en los diversos proyectos de PMI, de Lean, de sostenibilidad. eh, y aunque esa facilidad la tienen todos los miembros, igual, de todas maneras, sin que seas este apoyo directivo, por si acaso. Entonces, me invertí bastante en lo que son las actividades que se llevaban a cabo para poder hacer las charlas y también en las charlas. Entonces, ahí fue como le comentaba a Andy, que se nos dio la idea junto al presidente de ese tiempo, que fue José María, de hacer el proyecto de gestión pública y al siguiente semestre fue el que me propusieron ser la directora de ese proyecto. Lo sacamos adelante, salió muy bien, se dejó ya un precedente marcado para los siguientes semestres para desarrollar el proyecto de gestión pública. Y luego de ello me propusieron ser presidenta, ¿no? Presidenta del grupo y ya les contaré todos los problemas que hubo para eso, que también fueron graciosos y fueron un poquito complicados, pero pudo salir una directiva de todo ello, así que creo yo que salió todo bien. Wow, es bien interesante ver cómo escalaste, ¿no? Desde ingresar y cómo también tus ganas de investigar, de meterte en ser apoyo directivo, luego la idea del proyecto, wow, increíble. Bien, ahora sabemos que ser presidente es una gran responsabilidad, un gran cargo. ¿Qué retos afrontaste y qué le dirías a los futuros presidentes del grupo? El primer problema que hubo fue que no había gente que quiera postular. Es un problema que creo yo que no se da al grado que se daba en esos años. Me da gusto que ahora el equipo directivo lo conformen grupos de amigos prácticamente que están bastante compenetrados con la causa del grupo, pero en años anteriores era un poquito complicado conseguir la cantidad de miembros para la directiva. Entonces me acuerdo que para ese tiempo habremos formado la directiva unas cuantas personas, quedando varios lugares vacíos que los tuvimos que ir definiendo con el paso de los días, de las semanas, pues, ¿no? Entonces, el reto más grande que conllevó el ser presidenta fue, como te podrás dar cuenta, no conocer a todo el equipo con el que trabajaba inicialmente. Entonces, sí, fuimos un grupo de personas inicialmente, sí, no nos conocíamos, pero nuestro trabajo y nuestra dificultad fue conocernos, conocer las debilidades de cada uno, de repente las fortalezas, para poder trabajar bien, porque íbamos a trabajar un año y al final terminamos trabajando un poco más de un año a raíz de la pandemia, pero lo difícil fue eso, creo yo, compenetrarnos y poder formar un equipo de trabajo del grupo de personas que éramos inicialmente. Wow, sí, wow,
Debe ser interesante cómo trabaja la directiva y todos los retos que afrontaron lo supieron solucionar de la mejor Claro. manera. Si me permite, lo que sí me gustaría aconsejarles a los futuros presidentes es que trabajen con sus grupos, ¿no? Que trabajen con sus equipos, con sus compañeros, que los escuchen y que si ellos quieren hacer algo, que lo compartan con su equipo. Porque a veces uno cree que su idea es muy, por así decirlo, ridícula o muy simple o muy sencilla y por miedo a veces, por miedo o por falta de apoyo o por miedo a que no lo apoyen, no lo dice. Entonces, yo quisiera decirles a todos, no solamente a los que postulen a la presidencia, que si tienen una idea, que la compartan para ver, de repente hay quienes los apoyan. Y si no hay quien los apoya, inicienla, alguien los va a apoyar en el camino. Y un gran consejo para la directiva, ¿no? To- toda idea, toda idea vale, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Como presidenta, ¿hay quizás algún proyecto que te hubiera gustado realizar en el grupo y por uno que otro factor no se pudo llegar a concretar? ¿Nos podrías explicar más de ello? Sí, hubo nosotros teníamos planteado al formar la directiva, al hacer todo lo que es el plan a lo largo del año que íbamos a trabajar, eh, tratar de expandir un poco más el grupo a nivel de lo que es posicionar un nombre, ¿no? Posicionarnos fuertemente ya en lo que es redes, tal vez difusión, como el grupo que encabeza la parte de difusión de tecnología en la construcción o de la gestión de la tecnología en la construcción. Entonces, me acuerdo que un proyecto que hicimos, que proyectamos hacer, nunca se logró hacer porque no teníamos tanto tiempo disponible, a veces porque no teníamos material suficiente, a veces pensábamos que faltaba un poco, que fue hacer el video institucional del grupo. Creo que hasta ahorita sigue por ahí la carpeta de video institucional del GIT, por ahí colgado, debe estar en el Drive. Pero fue un intento por hacer que el grupo agarre un poco más de fuerza en lo que es el marketing, ¿no? Uy, ya entonces hay que buscar esa Sí, carpeta. ahí la vas a encontrar con un montón de fotos, videos, un montón. Wow. Y ya que estamos hablando de eso, ya para terminar, bueno, ¿qué significa para ti el hate y qué recuerdo, supongo que hay muchos, del grupo estudiantil, te llevas contigo a todos lados? Bueno, el hate significa prácticamente una segunda casa, una segunda familia, porque pasamos muchísimas cosas, convivimos bastante, ya sea aprovechamos la mitad presencial que tuvimos en el 2019 y la mitad virtual, ¿no? Por así decirla. Pero me llevaría a ello, ¿no? Que son como una familia y que tratemos de aprovechar ese apoyo que tenemos de parte de ellos. Son una familia adquirida, no es una familia de sangre, ¿no? Los más recuerdos más bonitos que tengo son de los trabajos que pudimos hacer, de las cosas que pudimos lograr, también de las que no pudimos lograr, porque se quedaron como unos momentos de desazón, que luego lo recuerdas con un poco de gracia porque te das cuenta de cuál fue el error, de repente que pudiste mejorarlo. Lo conversas y dijiste, oye, no, sí, pudimos haber hecho esto, ¿no? Sí. Ah, bueno, para la siguiente será, pues, ¿no? Entonces, yo diría que me llevo el aprendizaje, me llevo a los amigos, me llevo a los chicos, eh, nada, todo, todo. Yo hasta ahorita los tengo hasta ahorita seguimos hablando, seguimos tratando de reunirnos. Ah, qué lindas palabras. Y bueno, ¿no? Nos inspira bastante a nosotros. Bueno, en nuestro caso, tanto Andy como yo recién iniciamos este viaje en el grupo estudiantil. Sí, Bien, sí. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Sé que ayudarán bastante a todo el público que lo ve. Quizás algunas palabras finales, un mensaje para todo aquello que nos ve.
por favor, Paola. Sí, que se atrevan. Que se atrevan a hacer todo aquello que tienen en la mente y todavía no lo hagan. Pregúntense por qué no lo hacen todavía, ¿no? Si es por falta de apoyo o por falta de, no lo sé, de motivación o algo. A veces la mejor motivación que uno se puede dar es a uno mismo. Entonces, que se atrevan a hacer las cosas si ellos quieren. Yo sé que muchos se quieren unir al grupo, únanse al grupo, no hay ningún problema, no muerden, van a aprender muchísimo, van a tener la oportunidad, ¿no? De hacer absolutamente todo lo que ustedes quieran, obviamente que por la parte académica. Eh, Quieren hacer un proyecto, plantéenlo en el grupo, plantéenlo en algún lado y les aseguro que van a tener apoyo, van a tener alguien que les diga, oye, sí, no podemos hacer esto, podemos hacerlo de este modo, no, pero yo si no, si hacemos esto, podemos ganar esto, entonces. Básicamente eso, que se atrevan a hacer las cosas, que no esperen, que no se queden conformes, ¿no? Con lo que les dan o con lo que encuentran, sino que siempre busquen más. Muchísimas gracias, Paola, por tus consejos y por brindarnos esta entrevista el día de hoy con tu grata presencia. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, finalizamos este bloque de entrevistas del grupo GIT y muchas gracias a todas las personas que visualizan nuestros videos. Hasta una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.